Escucho, se Ya, escucha. ya, ya, gracias, gracias. A ver, esto vamos a ocultar. Ya. Nuevamente, como la clase anterior, vamos a empezar. Como les digo, no es complejo, aquí no hay que integrar, no hay que utilizar gran y compleja fórmulas, simplemente es un análisis exhaustivo, ya a detalle. Por ejemplo, hoy vamos a avanzar la elasticidad de los materiales, ¿ya? Todo material tiende a deformarse, por más que sea diamante, por más que sea tungsteno, ¿ya? Hasta el fémur, que es el hueso más resistente, llega a deformarse, ¿ya? ¿Ya? Todo material tiene un límite de elasticidad, es decir, que si yo estiro no sé, una liga, vuelve a su forma original, ¿no? Pero hay ocasiones en que la estiro de más y pierde, ¿ya? Y pierde su forma, ¿ya? En ese momento esa liguita sale de su comportamiento lineal a otro tipo de comportamiento que lo vamos a ver en adelante, ¿ya? En el caso de que aplicamos una fuerza normal, esfuerzo normal, es decir, una fuerza perpendicular al área, ¿ya? Por eso es normal, ¿verdad? Vamos a tener un esfuerzo normal que se define como la fuerza aplicada sobre el área, ¿ya? Y utilizamos este símbolo griego para denotar el esfuerzo normal que está en el sistema internacional está expresado en Newton metro cuadrado, ¿ya? Newton metro cuadrado. También tenemos lo que es la deformación unitaria. La deformación unitaria es sencillo. Es el cambio en longitud, es decir, longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial. Y esto en valor absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué en valor absoluto? Porque la deformación unitaria siempre tiene que ser positivo, ¿ya? Tú me vas a decir, pero la longitud siempre va a ser mayor. No, generalmente no siempre vamos a estirar, también podemos aplicar tracción o también podemos comprimir, ¿ya? Dependiendo del tipo de proceso que estemos realizando, ¿ya? Aquí tenemos longitud inicial, longitud final y esta otra letra griega es deformación unitaria, obviamente adimensional, ¿ya? Entonces, un par de fuerzas aplicadas a los extremos de la varilla puede producir dos cosas, como les he dicho, ¿no ven? Dos cositas puede producir, ¿ya? Puede producir un esfuerzo de tensión, no, un esfuerzo normal de tensión cuando el delta de longitud es mayor a cero, ¿ya? Es decir, cuando estiramos, ¿verdad? También existe un esfuerzo normal de compresión, ¿ya? O también una tensión que acorta, es decir, que nosotros vamos a comprimir y el delta de longitud tiende a ser negativo, ¿ya? Tiende a ser negativo. Y en base a eso nosotros definimos el módulo de elasticidad, es decir, que hay un comportamiento lineal entre fuerza y deformación. Y eso lo vamos a ver, ¿ya? La constante de proporcionalidad, ¿no ve que en física 100 han avanzado análisis dimensional? Y para deducir algunas fórmulas de manera empírica, nosotros empleábamos los principios, ¿no ve? De análisis dimensional, principio de homogeneidad, principio de comparación, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este caso vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? Vamos a decir que el esfuerzo normal es directamente proporcional, directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿ya? Y nosotros para borrar ese lambda, ¿no ve? Ese valor de proporcionalidad, nosotros vamos a aplicar una constante E que se va a llamar módulo de elasticidad, ¿ya? Que está expresado en Newton metro cuadrado. Y ese módulo de elasticidad depende del tipo de material, no es lo mismo que nosotros estiremos una liga que estirar, no sé, una barra de hierro, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, dependiendo del tipo de deformación que nosotros causemos, esa E va a tomar distintos valores, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros le causamos al material o al cuerpo en estudio una variación en su longitud, ese módulo de elasticidad se va a llamar módulo de Young, ¿ya? El cual ha descubierto esto, ¿ya? Para cuerpos que se deforman linealmente, ¿ya? Es decir, por este lado tengo la compresión, por el lado izquierdo, por el lado derecho la tensión, ¿ya? Yo voy deformando. Y en este puntito, en este primer puntito, justo en este primer puntito, pasa lo siguiente, ¿ya? Hasta ese puntito el cuerpo puede recuperar su forma original, ¿ya? Tiene un comportamiento elástico. Pasado de ese punto, ya llega llega al límite de elasticidad. Todavía puede recuperar su fórmula, digo, su forma, pero no como era originalmente, pero sí, ¿no? Hasta que llega la fractura, hasta que se quiebra, ¿ya? Y es lo que nos dice el físico Hooke, ¿no ven? Es la ley de Hooke, la que han aprendido en algunas otras materias también, ¿ya? Y bueno, vamos a analizar el módulo de Young porque es el que más vamos a utilizar para la deformación unitaria, ¿ya? Para los ejercicios del ingeniero.
es esto, ya vamos a desarrollarlo. Hemos dicho esto, ya el módulo, lo mismo, ¿no ve que hace rato? Deformación, bueno, esfuerzo normal es igual a deformación unitaria. Quitamos la proporcionalidad y aquí tengo una letra. Esa letra se va a llamar en este caso ya no E, sino módulo de Young, ¿ya? Porque estoy causando una deformación en longitud, ¿ya? Y si yo recuerdo, aquí era igual deformación unitaria, digo, esfuerzo normal es la fuerza sobre área, y aquí está, fuerza sobre área. Deformación unitaria, delta de L, obviamente expresado en valor absoluto, dividido entre la longitud original. Entonces, despejo de la ecuación 4, lo que es el valor de módulo de Young, va a ser fuerza sobre área dividido entre delta de L sobre L, ¿ya? L inicial, ¿ya? Pero también se puede hacer otro análisis, un análisis que es muy significativo, ¿ya? Si yo despejo de esa ecuación delta de L, es decir, lo traigo a la derecha, me fijo, ¿ya? Todo lo que está en paréntesis, fuerza es constante, longitud inicial es un valor constante, el área también es constante porque no va a variar por más que lo deforme, por más que llegue a la fractura, no pasa nada. Lo que no es constante, ya en este caso, analizando diferentes materiales, es el módulo de Young, ¿ya? Y nosotros, ¿qué podemos decir? Todo lo de paréntesis se borra, ¿no ve? Por análisis dimensional se borra. Podemos decir, o sea, vamos a hacer un paso inverso, ¿no? Vamos a decir que la variación de longitud, el delta de L, es inversamente proporcional ¿a qué? Es inversamente proporcional al módulo de Young, ¿ya? Módulo de Young. Entonces, quiere decir que si un material es altamente resistente, o sea, hay que hacer un gran esfuerzo para poder deformarlo, significa que su módulo de Young debe ser elevadísimo, ¿ya? Entonces dice lo siguiente, cuanto mayor sea el módulo de Young de un material, menor será su cambio en longitud, ¿ya? Y lo que pasa con los huesos, ¿no ves? Son colágenos, capas finas de colágenos fuertemente traslapadas, lo cual hace que sean altamente resistentes, ¿ya? Y bueno, como les he dicho, si hay un cambio en longitud, se llama módulo de Young. Aquí vamos a hacerlo rápido, ya porque casi no tienen mucha aplicabilidad, pero existe. Ya, por ejemplo, un cambio de forma, esa E ya no se llama módulo de elasticidad, sino se llama módulo de corte. Ya, es decir, que si yo tomo un libro de gran cantidad de hojas y lo deformo, aplico una fuerza, ¿no? Una fuerza, también se le llama esfuerzo de cizalla esto, ¿ya? A los geólogos les sirve esto. ¿Por qué? Porque deforman la tierra, ¿no ve? ¿Cómo se deforma la tierra? Con un esfuerzo de cizalla, ¿no ve? Entonces, para ellos es esto, ¿ya? Y bueno, así analizando nosotros, y llegamos a lo mismo, que en este caso, ya no se llama módulo Young, se llama módulo de corte, S, o también llamado módulo de rigidez, también es fuerza sobre área dividido entre X, que es la longitud desplazada sobre H, ¿ya? Nada más. Luego tenemos un cambio en volumen. ¿Qué pasa si causamos al cuerpo un cambio en volumen? ¿Ya? En ese caso se llama módulo de volumen, en el caso de sólidos y líquidos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con gases? Nosotros sabemos por análisis, por simplificación de ecuaciones, que cuando analizamos un líquido o un gas, pasa lo siguiente, ¿sí? Bueno, en este caso un líquido y un sólido son altamente compresibles, ¿ya? Es decir, si lo vas a comprimir, va a ser casi cero, ¿no? Casi nada, ¿ya? Pero ¿qué pasa con un gas? El gas es altamente compresible, ¿ya? Entonces, de servir esta ecuación te sirve, ¿no? Para dilatación de cuerpos, cuando construyan un puente, los arquitectos, o digo, los ingenieros civiles, ¿ya? Les va a servir, ¿ya? Para calcular cómo se va a dilatar su cuerpo en el día, su puente, ¿no ve? Cómo su concreto se va a dilatar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en el caso de los ingenieros químicos, nosotros analizamos, o petroleros, analizamos la compresibilidad del gas natural, ¿ya? Que se define como K, y es 1 sobre volumen, menos 1 sobre volumen, diferencial parcial del volumen con respecto a la presión, considerando la temperatura constante. Ya eso es un poquito más avanzado, es de laboratorio de físico-química, pero es importante saber, ¿no? Cómo se comporta un sólido, un líquido y un gas, ¿ya? También el ingeniero lo ve, ¿ya? Para un gas ideal es facilito hallar el módulo, el factor de compresibilidad isotérmica, que es 1 sobre P. Para un gas real es 1 sobre P menos 1 sobre Z, que es factor de compresibilidad, derivada parcial de factor de compresibilidad dividido en derivada parcial con respecto de presión a temperatura constante. Es un poquito complejo, pero se lo analiza, ¿ya? Y bueno, a lo que nos interesa, ¿no ve? Para los sólidos tenemos distintos módulos de elasticidad. Tenemos el aluminio, tenemos un hueso, en este caso si estamos hablando del fémur, si está en compresión, si está en tensión, el módulo de Young toma distintos valores. Si estamos hablando del latón,
Y el que se tienen que memorizar es del acero, es como cultura general, 20 por 10 a la 10 Newton metro cuadrado, porque es el material más utilizado, ¿no? Por ser abundante y económico. Bueno, sabiendo todo eso, ya teniendo todas las armas, vamos a empezar a resolver ejercicios. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro o no se ha entendido nada? ¿O no se escucha bien? Porque la anterior me ha dicho que no se escuchaba bien. A ver, voy a aumentar el volumen. Estoy con volumen. Ya, está bien. ¿Continuamos o volvemos al formulario? Ya, vamos a seguir, ¿ya? Bueno, esto era lo mismo lo que les he mostrado, ¿verdad? La estructura de un cuerpo, ya sea de cualquier cuerpo, incluso de un diamante, la deformación, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a ver. Directamente nos vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? A los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 12, en realidad es el 13, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? Tenemos un cubo de arista 10. La arista es un cubo, todos los lados son iguales, la arista es el lado, bueno, la dimensión de todos los lados, ¿no? En este caso 10 centímetros, me dice que el coeficiente de dilatación cúbico, ¿ya? Siempre hay que leer detenidamente, a veces el ejercicio es muy sencillo de resolver, ¿ya? Pero como les digo, la pelamos, lo atarreamos en donde, en el planteo, que es la parte más importante para mí, ¿no ve? Porque resolver un problema, quien sea, plantearlo, no muchos, ¿ya? Dilatación cúbica, ¿ya? Dilatación cúbica, ¿no? Les he dicho que hay dilatación lineal, hay dilatación superficial y dilatación volumétrica o cúbica. Ya en este caso me dice que ese coeficiente es equivalente a 3.6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, ¿ya? Aparte de que un cuerpo, digamos, se comprima o se estire debido al esfuerzo, a una fuerza aplicada, también estos cuerpitos llegan a deformar o a dilatarse con la temperatura, ¿ya? Y es el caso de esto, ¿ya? En este caso vamos a analizar primero con la temperatura. Me dice que tiene un coeficiente de dilatación, obviamente se va a expandir por efecto de la temperatura, ¿ya? Todos los cuerpos tienden a expandirse, ¿ya? Excepto el agua, cuando va de 0 a 4, en vez de expandirse, se comprime, ¿no ve? Pero eso lo van a ver ustedes más adelante, ¿ya? Determinar el incremento de la longitud de la diagonal. Ya este es el cubo, imagínense que cada lado, arista denominada A, tiene una longitud de 10 centímetros. Ya yo quiero saber qué pasa si la temperatura incrementa en 100 grados centígrados, ¿no ve? ¿Qué pasa si el delta de T, sabemos que cuando dice en, automáticamente me habla en delta de T, esto es de prefacultativo, ¿no? ¿Qué pasa con la longitud? ¿Cuánto incrementa? Es lo que me pide. Determina el incremento de longitud de la diagonal. No de la arista, no de A, sino de la diagonal, ¿ya? No de la diagonal D minúscula, sino de la diagonal D mayúscula. Ya solamente eso me está pidiendo. El planteo. Como les he dicho, tenemos tres tipos de dilatación. Lineal, superficial y volumétrica, ¿ya? Cuando hablamos de lineal, la variación de longitud, ¿ya? El delta DL sobre delta de L inicial debe de ser igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por esa variación de temperatura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de una superficie, ya de una plancha, por decir, ¿no? De una plancha de acero. ¿Qué pasa? El diferencial de área sobre el área inicial debe de ser igual a 2 veces alfa multiplicado por la temperatura, ¿no? Y cuando hablamos de una expansión volumétrica, como es nuestro caso de estudio, el diferencial de volumen, la variación de volumen con respecto al volumen inicial, es igual a 3 veces alfa por delta de T, ¿ya? Pero por notación, en algunas ocasiones se emplea gamma, ¿ya? Que es el coeficiente de expansión superficial, que es igual a 2 veces alfa. O también se emplea beta. Beta tiene un equivalente de 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Nada más, no hay nada, no hay una ciencia oculta atrás de ello. Asimismo, si quieren saber de dónde vienen estas ecuaciones, que son sencillas de deducir, está en el manual que les ha pasado el ingeniero, por seguro que sí, ¿ya? Bueno, el planteo, como les he dicho, tengo una arista A, y bueno, según este gráfico, quiero que me colaboren
¿cuánto valdría D minúscula en función de A y cuánto valdría D mayúscula en función a la arista A? ¿Ya? Eso quiero que me colaboren, nada más. ¿Aló? ¿Me escuchan? Pitágoras es, ¿no ven? ¿Cuánto valdría D minúscula en función a la arista principal A? Parece que están durmiendo, ¿no, chicos? Ya es la hora del té. Tururú. Ya no es complicado como les he dicho, pero si no participan, a mí igual. No, A raíz de 2. ya, facilito, ¿no ve? A raíz de 2, ¿no ve? Perfecto. A raíz de 2, como decía su compañero. Ahora, ¿cuánto vale D mayúscula? Igual Pitágoras, pero en este caso, contando una arista y contando esa D minúscula que ha dado su compañero. Es decir, raíz de 2 al cuadrado más 1 sería 3. Raíz de 3 nomás, ¿verdad? Aquí, a ver, hay un mensaje. Vamos a ver mensajes de la llamada. 1.4D, perfecto, ¿no? 1.4, raíz de 2, 1.4, ¿ya? Bueno, continuamos. Y como sé que no me van a responder el D mayúscula, facilito, ¿no ve? Yo le elevo al cuadrado esta raíz, elevo al cuadrado esta raíz, le sumo 1, sería 3, y le saco una raíz, sería raíz de 3, ¿no? Pareciese que es raíz de 3, raíz de 4, pero no, hay que aplicar Pitágoras, ¿ya? Los datos iniciales, me dice longitud inicial de la arista, 10 centímetros, coeficiente, mira, aquí dice beta, ¿no? B, asumo que es beta. Tranquilamente le podría poner alfa, pero sería erróneo, ¿verdad? Me dice que es 3.6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, y el delta de T varía en, ha dicho, ¿no? Y a los que, digamos, más o menos no me entienden, cuando te dice varía hasta, es temperatura final, cuando te dice varía en, es delta de temperatura, ¿ya? Bueno, seguimos, me dice, calcule la variación de longitud, en este caso, si yo vuelvo atrás, yo le he puesto A y B, le he puesto 2 puntitos celestes, si ni siquiera se han fijado, ¿no? Esa longitud AB, pero cuando ya el cuerpo se ha dilatado, ¿ya? Eso es lo que quiero hallar, ¿no? A un principio es igual a raíz de 3 por A, raíz de 3 por 10 centímetros, ¿ya? Eso lo van a calcular, pero ahorita no es de incumbencia, ¿ya? Cálculos previos. ¿Cuáles serían los cálculos previamente, no? Las aristas, ¿no? Las diagonales. La diagonal D minúscula, la diagonal D mayúscula, ¿no? Como decía su compañero, A raíz de 2, 10 centímetros por raíz de 2, 14.142 centímetros. Sencillo. De la misma manera, la diagonal mayor. A raíz de 3, obviamente la raíz de 3 se me ha ido ahí, sería igual a 17.321, ¿ya? Ahora sí quiero que planteen ustedes, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Qué tipo de dilatación es? Imagínense que están en el examen, les pide, determinen la dilatación o la variación de longitud de la diagonal AB, considerando que tenemos un cubo de arista A. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué ecuación utilizarían? ¿Aló? Bueno, lo primero es delta, ¿no? Un delta, ¿cómo se define? Final menos inicial. En este caso, como sé que la longitud, bueno, aquí sería negativo, ¿no? Veamos, aquí hay un error, ¿no? De entrada yo sé que hay un error, porque un delta es final menos inicial, pero aquí está inicial menos final. Veamos por qué es eso, ¿ya? Veamos por qué es eso. En este caso, la longitud de la diagonal inicialmente es de, que lo he calculado hace rato, ¿no? 17 punto algo centímetros. La longitud final no lo sé, pero puedo hallar con las fórmulas, ¿ya ve? ¿Qué te dice la dilatación lineal? Si te fijas es un cubo, pero a mí no me interesa el cubo, a mí simplemente me interesa la arista AB. Si quieres lo puedes hacer en función a dilatación cúbica y te va a salir lo mismo, pero yo lo estoy haciendo en función de dilatación lineal, que tiene que salir también lo mismo. La longitud final de cualquier cuerpo dilatado por efecto de la temperatura va a ser igual siempre a 1, bueno, la longitud inicial multiplicado por 1 más alfa multiplicado por el delta de T, y eso entre paréntesis, ¿ya? Por eso lo he empleado ahí. Ahora sí, continúo, ¿ya? Cálculos previos, ¿ya? Alfa no lo tengo.
Como te he dicho, tengo beta. ¿Cómo podría encontrar alfa teniendo beta? De la explicación previa. Cucú. Nuevamente, tengo alfa, no quiero alfa, pero yo tengo beta. ¿Cómo puedo determinar? ¿Cómo puedo relacionar alfa con beta? ¿Cómo puedo relacionar una dilatación lineal con una dilatación cúbica? ¿Aló? Bueno, es sencillo, ¿no ven? Porque te he dicho que gamma es igual a 2 veces alfa y te he dicho que beta es igual a 3 veces alfa. Simplemente es eso, ¿ya? Recordarse eso. En vez de alfa, como no tengo alfa, pero si tengo beta, entonces alfa por equivalencia llega a ser igual a 3 veces beta. Y si yo mando eso a dividir, sería beta tercios, ¿ya? Beta tercios. Longitud de la diagonal principal. En un inicio tengo, beta tengo, delta de t tengo todo, ¿ya? Tengo todo. Entonces, simplemente reemplazo en la fórmula y tengo esto, ¿ya? Pero aquí hay algo extraño. Ya. Ah, ya sé lo que está pasando aquí. Delta. Un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Factorizo y me queda esto. ¿No ves? Así, mira. Distribuyo. Imagínense que utilizo D por una D. Y esa D menos D se va. Entonces simplemente me queda D multiplicado por beta tercios multiplicado por el delta de T. ¿Ya? Pensé que estaba erróneo ahí. Por eso está. Delta inicial, digo, D inicial, 17.321, beta 3.6 por 10 a la menos 6 dividido entre 3 multiplicado por 100 grados centígrados. Finalmente, la variación en longitud debe ser 0.002 centímetros. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Así tiene alguna pregunta, consulta? Creo que no, ¿no? Ya. Yo que ustedes preguntaban, pero bueno. Pasaremos al ejercicio, el ejercicio que va a complementar. En este tipo de ejercicio no voy a aplicar simplemente dilatación por un esfuerzo normal, ni solamente por temperatura, sino ambos a la vez. Y además de ambos a la vez, también voy a aplicar compresión y tensión a la vez, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Es muy interesante este ejercicio, la verdad. Cuando lo resolví, era una tarea que nos dejó el ingeniero, ¿no? Y al igual que ustedes, estaba yo ahí como estudiante y investigué mucho, ¿ya? No era como resolver un ejercicio, sino también saber harta teoría, ¿ya? Y bueno, espero me comprendan y espero se entienda cómo más o menos se suceden los casos en la realidad, ¿no? No siempre va a ser solamente dilatación por temperatura, sino también va a haber efectos combinados en la naturaleza. Y es el ejemplo que tenemos acá, ¿ya? Me dice, considere 2 barras de longitud L, ¿ya? 2 barritas, puede ser una, no sé, de chocolate, una de vainilla. No, pero en este caso son barras de un material más duro, como ser hierro, aluminio, etcétera, ¿ya? Ya, de materiales diferentes a una temperatura T, es decir, la temperatura inicial, parámetro que me da este, ¿ya? La figura es esta, ya es esta. Si el incremento de temperatura es delta de T, es decir, que va a haber una variación de temperatura, por lo tanto va a haber una dilatación de ambos en este caso, materiales, ¿ya? Me dice, ¿cuánto vale el incremento de temperatura? O bueno, de longitud, ¿ya? Y si se fijan, las barras están una tras de otra, ¿ya? Bueno, los datos que me brinda es que la longitud de cada barrita es L, o sea, son iguales, ¿ya? El área, pero el área no es el mismo, por eso dice área 1, A, área 2 es A también. Ah, medio que el ejemplo está un poquito mal acá, ¿verdad? Porque aquí parece que el acero tuviera un diámetro mayor, por tanto, un área mayor. Pero en este caso no, me está aclarando aquí. Área 1 había sido un parámetro A, y el área 2 también había sido un parámetro A, o sea, había sido la misma, ¿ya? El coeficiente de dilatación lineal de 1, o en este caso del aluminio, había sido alfa 1, el módulo de Young del aluminio es sub 1, de la misma manera para el acero, ¿no? Coeficiente de dilatación lineal, alfa 2, y módulo de Young es sub 2, ¿ya?
Sabiendo esos datos, me dice, sabiendo esos datos, determina cuánto vale el incremento en longitud, ¿ya? En estos casos, si te fijas, si uno se dilata, en este caso el aluminio, tiene que expandirse, pero no puede. ¿Por qué? Porque aquí tiene el acero por delante, entonces va a tender a comprimir el acero, ¿ya? Pero el acero tampoco se va a dejar. ¿Por qué? Porque el acero también se va a dilatar, tal vez en una mayor o en una menor proporción, pero se va a dilatar. Es decir, también va a tender a comprimir al aluminio, entonces va a haber un juego de dilatación y de formación a la vez, ¿ya? Entonces vamos a analizar uno por uno. Para el aluminio, imaginemos que solo en este caso enfoquémonos en el aluminio, solo está el aluminio. Longitud inicial, vamos a ver qué pasa por dilatación, sabemos que se tiene que expandir un poquito más, de la misma manera para el acero, imaginemos que el acero está solito, ya está solito, debido al incremento de temperatura, se va a expandir, perfecto, hasta ahí es lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿ya? Pero, como te he dicho, el aluminio va a ser comprimido, ¿por qué? Por el acero, porque está por delante y por atrás tiene una pared. Imagínense que la pared no se dilata, pero el acero sí. Entonces va a tender a comprimirlo, es decir, vamos a aplicar una fuerza, ¿ya? Entonces va a haber una variación de longitud por compresión o deformación, como le quieran ver ustedes, ¿ya? Hay una fuerza 1, obviamente va a ser la fuerza del acero. Una compresión para el cuerpo número 2, en este caso yo le he puesto 1, en realidad es 2, ¿no ven? Está invertido. El aluminio es 1, el acero es 2, ¿ya? Tenía la longitud, pero lamentablemente por delante tengo el aluminio que también se va a expandir y me va a tender a comprimir, ¿ya? Entonces una fuerza 2, ¿ya? En realidad, combinando temperatura más deformación de ambos, aluminio y acero, va a haber una variación de longitud total. No sé cuál ganará, la verdad, no sé cuál ganará el aluminio, ganará el acero, no sé, pero eso es lo que voy a ver. ¿Cuánto vale esa variación de longitud? ¿Ya? Sería interesante que te digan cuál se comprime y cuál se dilata, ¿no? Pero en este caso solo me dice allá la variación de longitud, que me hace el trabajo más sencillo. Nada más, los datos son estos. Longitud de las barras L, área A, variación de temperatura delta de T y por cada material, ¿no? Tenemos para aluminio alfa 1, E1, para el acero, bueno, perdón, para el hierro tenemos A sub 2 y E sub 2, ¿ya? El único objetivo que me pide para el día de hoy, antes de ir a tomar el tecito, el único objetivo es delta de L, ¿ya? Delta de L. El total, no el parcial, ya, el total, ¿ya? Dilatación, ya, lo que yo he visto que es más conveniente es dilatación lineal sin barras, ya, sin paredes, ya, ¿cómo se dilataría? Como tengo por delante el acero para el aluminio y para el acero tengo por delante el aluminio, pues que se expandan a los otros lados, yo he dicho, que se expandan a los otros lados, hacia la pared. Imaginemos que no tenemos las paredes, he dicho. Perfecto, que se desaparezcan las paredes. Voy a tener una variación por temperatura, delta de L sub T, yo lo he puesto, y delta de L delta de L2 en función de respecto a la temperatura, ¿no? Causado por la temperatura, eso quiero decir con, entre paréntesis T. Ya, perfecto. No hay pared, entonces no va a haber compresión, no va a haber elongación ni nada. Simplemente yo estoy diciendo que se van a dilatar, pero como está uno delante de otra, que se dilaten, pero a los otros extremos, no a los extremos que chocan o que los unen, ¿ya? Entonces, la variación de longitud total es sencillo, es la suma de variación de longitudes de cada uno de los materiales, ¿ya? Delta de L1, delta de L2, ¿ya? Esto sabemos. Lo que hemos hecho hace rato, ¿no ve? ¿Cuánto valía el delta de longitud? Era la longitud inicial multiplicado por el delta de temperatura multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Se metan en la cabeza, lineal, superficial, volumétrica, lineal, alfa es lineal, ¿ya? Entonces, esta que sea mi ecuación número 1, yo la he llamado, obviamente he factorizado los términos comunes, L y delta de T. Ahora, veamos qué pasa cuando se comprimen las barritas. Aumento las paredes, es decir, aquí voy a aplicar una fuerza, aquí otra fuerza, porque al final las paredes sí existen. Entonces esa dilatación que yo he asumido sin pared no debe de existir. Entonces yo tengo que comprimir. Entonces voy a hacer por etapas, como les he dicho. Primero he dejado que se expanda debido a la temperatura, pero como existe la pared, ahora yo lo voy a comprimir en una misma proporción, en un delta de longitud, para 1 y para 2, ¿ya? Aplicando una fuerza, ¿ya? Entonces, la variación de longitud
¿ya? La variación de longitud por deformación va a ser la suma de la variación de longitud 1 y 2 por deformación. Sabemos del análisis que hemos hecho de mecánica de materiales o como le quieran ver, que esa variación va a ser igual a fuerza multiplicado por la longitud dividido entre el área. ¿Se acuerdan que les he dicho la variación es inversamente proporcional al módulo de Young? De la misma manera acá, ¿verdad? Es ese paréntesis que era constante dividido entre la inversa del módulo de elasticidad. En este caso para el aluminio y para el hierro. Entonces tengo una ecuación número 2, factorizando términos comunes nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Según lo analizado, esa variación de longitud total, primero hemos hecho por temperaturas, ahora lo estamos haciendo por la existencia de una pared, por compresión, ¿verdad? O por deformación, como yo le llamo. ¿Tendrían que ser iguales o diferentes? Porque el resultado final es que esas paredes sí existen y las barras no se pueden mover más que dilatar linealmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que está pasando, compañeros? ¿Ustedes creen que la dilatación lineal debe de ser igual a la compresión por deformación debido a la existencia de paredes? Sí, no, ¿por qué? Vamos, participen, compañeros. Bueno, creo que no están con ganas de participar, pero no hay problema, no se preocupen, ¿ya? Según lo analizado, deben de ser iguales, ¿ya? Uno debe de ser igual a 2. Esa es una forma de analizar. Uno debe de ser igual a 2 y problema solucionado. Pero también tú puedes analizar esto, ¿ya? Que la deformación unitaria, el primer análisis está bien, es el que he hecho yo. El segundo análisis es el análisis de un experto que también lo ha resuelto y quien te dice que la variación, la deformación unitaria debido a la temperatura, sumado la deformación unitaria debido a deformación, debe de ser igual a 0, es decir, no se deben mover esas barritas, ¿no ven? Entonces tendría esto, ¿ya? Si yo mando L a multiplicar, tendría esto, ¿no ven? El delta de la variación de longitud debido a temperatura más la variación de longitud debido a deformación debe de ser igual a 0. Reemplazo los valores, si se fijan, esta es la ecuación 1. Lo de rojo es la ecuación 1, ¿no ve? L delta de T, alfa 1 más alfa 2. Lo de verde, en este caso, viene con negativo porque es una compresión, ¿no ve? Siempre hay que memorizar, ¿ya? Hay que memorizar. Esto era expansión, ¿no ve? Y la variación tiene que ser positivo. Pero lo de verde era una compresión, es decir, la longitud final es menor a la inicial. Por tanto, si nosotros quitamos el valor absoluto, lo de verde es negativo y está correcto, ¿verdad? Está correcto. De ahí, ¿qué pueden despejar? A ver, díganme, si he asumido que la fuerza es la misma tanto para el aluminio como para el hierro, L es un parámetro que me lo está brindando en datos, A es otro parámetro que me lo está brindando en datos, delta de T también, los coeficientes de dilatación lineal de la misma manera. Aquí también L es constante, A es constante, módulo de Young de 1 y de 2, aquí está mal, ¿no? Aquí es módulo de Young 2, también es constante. A ver, ya lo he explicado, ¿qué pueden despejar de esa ecuación? ¿Para qué he hecho ese análisis exhaustivo de las deformaciones unitarias? ¿Qué es desconocido en esa ecuación? ¿Qué pueden despejar ustedes? Compañeros. ¿Qué pueden despejar de esa ecuación? ¿Perdón? La fuerza. Ya, la fuerza, ¿no? Correcto, todo es conocido. Si todo es conocido y el único valor desconocido es F, entonces despejo F, ¿no? Factorizo, hago operaciones matemáticas, esto se llama álgebra, ¿no? Resulta que la fuerza para mantener la deformación por temperatura y compensar es igual a la variación de temperatura multiplicado por los módulos de Young por el área más la suma de los coeficientes de dilatación lineal dividido entre los módulos de Young. Obviamente suma también, ¿no? Perfecto. Pero a mí no me ha pedido fuerza, lamentablemente. Hubiera sido perfecto. Calcule la fuerza que ejerce debido a la deformación para compensar la variación por temperatura. No, no me está pidiendo eso. Me está pidiendo calcule la variación de longitud total. Perfecto. En este caso es indiferente, ¿ya?
Ahora voy a analizar individualmente. Ustedes pueden agarrar al aluminio, ustedes pueden agarrar al hierro, a cualquiera de los dos. El resultado debe de ser el mismo, porque la fuerza aplicada es la misma, ¿no ve? Analizando a la barra número 2, tengo esto, que la variación de longitud de esa barrita, imaginemos que le ponemos un clavo a la barra número 1 y no se tiene que mover, pero la otra barra sí se tiene que mover, se tiene que dilatar. Va a ser la dilatación por temperatura más la dilatación por deformación, y a la variación de longitud por deformación. Sabemos, ahí está, ¿no? Para que se vea más claro. Deformación va a ser L multiplicado por F dividido entre el área, inversa del módulo de Young, ya del material número 2. En este caso, menos le he puesto, ¿por qué? Porque estoy diciendo que se va a comprimir, que la longitud final va a ser menor a la inicial, ¿ya? Eso estoy asumiendo, ¿ya? Y si no me han entendido mejor, vengo acá, ¿ya? Ahí está. El cuerpo 1 es el aluminio, el cuerpo 2 es el acero, ¿ya? En este caso, yo estoy asumiendo un caso contrario a mi dibujo. Estoy diciendo que el acero se está comprimiendo, ¿ya? Para los que no me entienden muy bien, ¿por qué negativo? Incluso hasta yo me pregunto ahorita, ¿por qué negativo? Porque la longitud final, debido a la temperatura, es menor a la inicial, ¿ya? Por eso. Ahí. Y si ustedes analizan, en este caso, si ustedes quieran trabajar, en este caso, con el aluminio, esa deformación por temperatura debe de ser positivo y el resultado les tiene que salir igualito, igualito. Por eso es bueno analizar, suponer, hacer una primera suposición, cuál se va a deformar o cuál se va a comprimir, ¿ya? Es bueno analizar, ¿ya? Eso, quién va a tener mayor longitud al final de todo este proceso, ¿ya? De ahí, si te fijas, esta variación de L no solamente es para la barra 2, también por principio de equivalencias, es decir, si esta se deforma, esta se comprime, ya no me interesa, como una sola unidad, esta debe de ser igual a la variación de longitud de la barra 1 y a la variación total de todo el sistema, ¿ya? Si te fijas, L es un dato, delta de T es dato, alfa 2 es dato, F es dato, F que lo he hallado ahorita, simplemente todo es dato, ¿ya? Simplemente reemplazar. Reemplazo, si te fijas, todo es lo mismo, simplemente en vez de F es delta de T, módulo de Young 1 por módulo de Young 2 multiplicado por el área, multiplicado más alfa 1, alfa 2, dividido entre Young 1 más Young 2, ¿verdad? Simplemente factorizo y me queda, bueno, es largo, ya es largo. Obtener el resultado más simple, ¿no ve? Más, hay que darle simplicidad, ¿no ve? Simplicidad es belleza, pero no simplicismo, ¿ya? Haciendo más simple este resultado, aplicando álgebra, si te fijas, he ido factorizando, el resultado final al que debes de llegar es este, ¿ya? Es este. La variación de longitud total por dilatación, más temperatura, más deformación, más todo lo que se te ocurra que puede ocurrir en el proceso de dos barras que están juntas y al lado tienen, y en los extremos tienen dos paredes, es L multiplicado por el delta de temperatura y multiplicado el módulo de Young 1 por alfa 1 menos módulo de Young 2 por alfa 2 dividido entre la suma de los módulos de Young. Ese es el resultado final, ¿ya? Y muy interesante, ¿no? Lo que lo he pasado rápido simplemente es álgebra, factorizar, agrupar, no hay nada del otro mundo, por eso lo he pasado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? En cuanto a módulos de elasticidad o elasticidad de materiales. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Compañeros, los 35 que están en la sala. ¿Alguna duda de su práctica? ¿De las prácticas? No, solo es marcar, no hay mucho problema. Con el ingeniero, ¿hasta qué parte han llegado y les ha dicho acerca algo del examen o hasta qué parte van a marcar? ¿Les ha comentado algo? ¿Aló? Sí, el ingeniero nos dijo de que hasta el capítulo 2, si no me equivoco, iba a ser, porque dijo en estas 2 semanas que queda vamos a avanzar el capítulo 2, que era ondas, si esto es lo correcto. Ya, perfecto. Ondas hemos avanzado. Movimiento ondulatorio la anterior semana, ¿no ve? Bueno, para todos los que no... Bueno, yo creo que todos están en el grupo de Classroom, ahí está el formulario y los ejercicios, y la última práctica también era de ondas, ¿verdad? Bueno, esto también en ocasiones entra, ¿ya? Y voy a consultar al ingeniero hasta qué parte sabe abarcar. Incluso el año pasado avanzó hasta transferencia de calor.
he llegado lejos y en el primer parcial solo he entrado los 2 primeros temas, pero el ingeniero me decía, avance, avance, avance. Bueno, yo solo tengo que avanzar, hacer caso, ¿no? Bueno, sin otro particular y si no hay ninguna duda preexistencial, me despido hasta el próximo martes, ¿ya? En caso de que tengan dudas con la práctica, me escriben nomás, ya tengo celular.